Desde sus primeras apariciones en las páginas desgastadas de revistas y de periódicos, este personaje ha sido un compañero constante, contando historias que reflejan nuestra propia vida con un humor que es tan chileno como universal. Este cómic, emblemático y querido, es mucho más que una fuente de entretenimiento. Es un pedazo de nuestra infancia, es un viaje o un recuerdo a los tiempos en los que la vida era más simple y la risa era mucho más fácil. Hoy, en Detective de Letras, investigaremos el que consideramos el cómic más representativo de la cultura latinoamericana, Condorito. Condorito es la maravillosa creación de René Rodolfo Ríos Boettiger, conocido mundialmente como Pepo. El autor, el maravilloso Pepo, aseguraba que para el dibujo se necesita una cultura general amplia. Hay que tener conocimientos de historia, psicología, arquitectura. No basta con saber inventar diálogos. Tiene toda la razón. Pepo publicó su primera caricatura a los 7 años en el diario El Sur de su ciudad natal, Concepción, en Chile. Animado por su padre, siguió dibujando hasta realizar su primera exposición de arte a la tierna edad de 10 años en la confitería Palet de su ciudad. Ingresó a la universidad para estudiar medicina, pero al segundo año de estudio se retiró para seguir su vocación por el dibujo. En 1932 se trasladó a Santiago de Chile, donde estudió en la Escuela de Bellas Artes. Ese año se integró como dibujante en la revista satírica Topaz, donde comenzó a destacarse como caricaturista de realidad política, un campo en el cual crearía verdadera leyenda. Comenzó a trabajar en la revista en la tira cómica El Jefe, de no más de 4 viñetas, donde representaba a su propio tío, el presidente Juan Antonio Ríos. Esta tira es considerada la primera tira cómica política de Chile. Luego hizo la tira cómica de Don Gabito, representando al presidente Gabriel González Videla. Además, caricaturizó a Don Pedrito, el presidente Pedro Aguirre Cerda, y también caricaturizó a Carlos Ibáñez del Campo en su segundo gobierno como Don Sonámbulo. En 1945, y bajo la dirección de Pepo, nace la revista Pobre Diablo. Esta era una revista satírica que mezclaba historieta cómica con información de la farándula y presentaba vedettes y chicas pin-up. Por supuesto, esto le permitió a Pepo desarrollar el estilo de dibujo de mujeres atractivas y voluptuosas que después se reflejaría en Yayita. ¿Morbo sensual? No, para nada. Apenas picantico. Ah, rico. Pepo se cuidaba mucho de eso. O sea, detective, que Pepo era un artista desde pequeño. Sí, la gente que tiene ese potencial no debería dejar de dibujar, ¿no? ¿Sigue? Sí, ¿Sigo? sigue. No pares de dibujar. Ok, lo haré. Tristemente, Pepo falleció de cáncer estomacal el 14 de julio del 2000 a la edad de 88 años. Sus cenizas fueron arrojadas al mar frente a su casa de El Quisco, en esa misma ciudad que tanto amó. Allí se erigió una estatua de Condorito en el mismo sitio en el que Pepo acostumbraba a dibujar a diario mientras observaba el mar. Un homenaje totalmente merecido. ¿No será que más bien observaba a la gente? Él observaba a la gente a diario. Si hablamos de una historieta clásica latinoamericana, esta es indudablemente Condorito. La historia de origen se ha repetido tantas veces que ya ha terminado convirtiéndose en leyenda. Corría el año 1942 y el mundo estaba viviendo la Segunda Guerra Mundial. Un año antes, el Departamento de Estado de los Estados Unidos había encargado a Walt Disney, quien según Sherlock era agente de la CIA, hay que darle el beneficio de la duda al investigador británico. Le encargó a Walt Disney una película que se mostraría en diversos países del continente americano, como parte de la política de buena voluntad, de buena vecindad del presidente Roosevelt. Esto se hizo porque varios gobiernos latinoamericanos tenían vínculos estrechos con la Alemania Nacional Socialista y el gobierno de Estados Unidos quería contrarrestar esa amistad. Pero eso sí sirve, eso es como una pelea entre David y Goliat, ¿no es como tratar de cambiar el mundo uno solito? Bueno, el historiador de cine Alfred Charles Richard Jr. ha comentado que la película Saludos Amigos hizo más para cimentar la comunidad de intereses entre los pueblos de las Américas en unos pocos meses
que todo lo que había hecho el Departamento de Estado de los Estados Unidos en los pasados 50 años. También esta película se caracteriza por ser la más corta de todos los largometrajes de Walt Disney. Dura solo 43 minutos. Es lo que pasa cuando a un artista creativo se le obliga a hacer trabajo político. Claro, ¿cómo le llegas a la masa? Con un cómic, con una película, con algo que la masa digiera. Eso los convence más que un discurso político. Lo que tienen que hacer es otra película de El Paseo 14.000 y ya. Señor político, si necesita asesoría, consulte a Detective de Letras. Cobramos poco. ¿Cómo que cobramos poco? No, somos caros. Cobramos mucho. Y hacemos poco. El caso es que en el segundo segmento de la película, titulado Pedrito el avioncito, se nos muestra la historia de Pedrito, nombre que era un homenaje al presidente de Chile de entonces, Pedro Aguirre. En la película, el avión Pedrito, que es la representación de la nación chilena, trata de cruzar con gran dificultad la cordillera de los Andes para llevar el correo a Argentina. Como dato curioso, miren quién es el papá de Pedrito en la película y a quién representa. Estamos hablando de crítica política. No, estamos hablando de cómics. Como ayer, es que mejor no les cuento. Le dijeron al detective que era izquierdoso. Por favor, soy totalmente apolítico. Pero bueno, uno de nuestros queridos suscriptores piensa diferente. Critico a derecha e izquierda por igual. Cuenta la leyenda que Pepo se sintió indignado y haciendo referencia a un punto preciso de la película en que Pedrito se cruza a un cóndor de los Andes que se burla de él, dijo, y abro comillas, representa más a Chile el cóndor que se burla de Pedrito. Ojo con esa frase, que tendrá mucho significado más adelante. El cóndor que se burla de Pedrito. Pepo, en una labor digna de un genio, diseñó un personaje que fuera más representativo. Un cóndor antropomorfo que personifica y caricaturiza la imagen del chileno de clase humilde, migrante del campo a la ciudad, alegre, siempre dispuesto a celebrar con sus amigos y sacar partido trabajando lo menos posible, pero a su vez honesto y de buenas intenciones. Su primera aparición fue en la revista OK número 1 el 6 de agosto de 1949 como un ladrón de gallina. En 1955 fue la primera recopilación de chistes en donde ya tenía su aspecto definitivo. La tira cómica Condorito tiene un formato característico por el cual se ha editado desde sus orígenes en una paleta específica de colores que solo incluyen el rojo, el marrón, el rosado, el negro, el blanco, el gris y de vez en cuando el verde. Desde sus inicios y de manera paulatina, Pepo fue creando en Condorito un universo coherente en el cual el lector puede encontrar lugares, situaciones o personajes que se mantienen a lo largo de una historieta de chistes sin continuidad para que se pueda sentir familiarizado entre un chiste y otro. El trabajo de todo un maestro. O sea que él podía crear cualquier chiste y de todas maneras seguía la historia. Más o menos. Puede ser un chiste de soldados en la Segunda Guerra Mundial que están tomando en un bar o un chiste de astronautas que están en una estación espacial tomando unos tragos en un bar, pero el bar es el bar El Tufo. Ah, o sea, mantiene los elementos y los personajes. Correcto. Condorito, quien a pesar del tiempo tiene oficialmente 30 años, vive en Pelotillehue, una ciudad que varía entre un pueblo pequeño y una gran metrópolis, ubicada en Chile entre los pueblos o ciudades de Cumpeo y Buenas Peras, su ficticia ciudad antagonista. Existe la creencia popular de que Pelotillehue y Buenas Peras estarían inspirados en las ciudades chilenas de Linares y Yerbas Buenas. También podrían estar inspiradas en las ciudades de Curicó y Molina, un poco al norte de Cumpeo, único de estos tres pueblos mencionados en la historieta que realmente existe. Los habitantes de Pelotillehue son abundantes y hemos decidido abordarlos en el orden cronológico en el que aparecieron dentro de las páginas de Condorito. Oiga, detective, ¿usted no estaba como desocupado de hacer eso en orden cronológico?
Nos gusta hacer el trabajo bien hecho, aunque, para ser sincero, lo ordenó Sherlock. El todo ñoño siempre. Ay, verdad que no me puedo meter con los ñoños. Don Chuma. El primer personaje recurrente en Condorito fue su compadre Don Chuma. Una figura similar sería presentada en la revista OK del 8 de abril y del 6 de mayo de 1950. Condorito en ese momento no lo llama compadre y por su parte Don Chuma tutea a Condorito, lo cual no sucede en la actualidad ya que ambos se tratan respetuosamente de usted. En este caso, Don Chuma se dedica a la fotografía y no a la carpintería como lo hace actualmente. La primera aparición formal fue en la revista OK número 41 del 13 de mayo de 1950. Aquí, Don Chuma fuma. Oficialmente, de a poco va a ir dejando el vicio del cigarrillo. Su apariencia física no ha variado mucho y desde ese momento Condorito lo trata de compadre. El nombre completo de Don Chuma es Domingo Puccelli y una de las características más notables de este personaje, aparte de su generosidad, es su serenidad ante todo. Una frase muy común de Don Chuma es: no se fije en gastos, compadre, vale la pena un compadre así. El apellido es fácil de inferir tras una corta investigación de Sherlock. Puccelli tiene relación con lo fumador que es Don Chuma. En Chile y en algunos otros países de Latinoamérica, incluido Colombia, lo que queda de un cigarrillo sin consumir se llama coloquialmente un pucho. De ahí viene su apellido, Puccelli, ya que Don Chuma siempre anda con un pucho en la boca. Sabemos que tiene 40 años de edad, 10 más que Condorito, y que es un hombre casado, quizá un par de veces, ya que menciona por lo menos 2 nombres distintos de cónyuge. La primera vez la llama Manuela y años más tarde la llama Luzmira. Don Chuma es muy alto, pues Condorito afirma que mide más de 1,90 m. Además tiene al menos 2 sobrinos, una sobrina de nombre no revelado muy atractiva y un sobrino aborrecente llamado Sebastián y apodado el Seba. Uy, qué Seba. Pero Don Chuma tiene una nariz gigantesca. Es que el aire es gratis. El Roto Quesada y Washington. El 22 de julio de 1950 apareció por primera vez en las calles de Pelotillegüe un grafiti que decía "Muera el Roto Quesada". El grafiti se hizo popular y se veía en muchas partes de la ciudad ficticia. Pepo relató cuál fue el motivo de la aparición de ese grafiti en las revistas de Condorito y en diferentes lugares dentro de las viñetas. Todo ocurrió en un día de 1949, cuando Pepo, su esposa y su cuñada fueron gentilmente invitadas a cenar por un teniente del ejército de apellido González al casino del club militar. En algún momento, ambas señoras fueron al baño y cuando volvieron, habían desaparecido sus carteras. Pepo cuenta: llamé al mesero y le reclamé. Dijo que había que hablar con el mayor Washington Quesada, gerente del club. Solicitó la correspondiente audiencia y cuando estuvo frente a él se comportó groseramente con la mujer de Pepo y su cuñada. Lamentablemente, dijo el mayor Quesada, según palabras de Pepo, a este club están llegando mujerzuelas que además se hacen las robadas. Un "por favor no me comprometas" del amigo militar retuvo a Pepo en el asiento para no sembrarle la mano en el crucifijo de los mocos. Así que, para abreviar, le dijo: con rotos como este no se puede seguir hablando. Justo en esos momentos nacía Condorito y desde ese momento lo metió como motivo de chistes. El perrito con la pata levantada y el letrero que decía "Muera el Roto Quesada" o "Ha vuelto el Roto Quesada" se volvieron emblemáticos. Por cierto, el perro de Condorito se llama Washington. Es peligroso meterse con un artista. Una venganza similar recibió la novia de Hergé, que le fue infiel, a quien el artista llamaba Milú. Milú será para siempre una perra. Ay, pero no se la montes. Montada se la tenía Pepo al Roto Quesada. Pepo contó años después que llegó a su oficina un conocido de ambos y le dijo que don Washington Quesada había muerto, que no siguiera molestándolo. Por respeto, decidió borrarlo de las páginas de Condorito, pero cuando se enteró que estaba vivo y coleando, arremetió con "Ha vuelto el Roto Quesada". Washington, el perro de Condorito, es uno de los personajes más queridos dentro del entorno del personaje. Además, suele ser testigo y a veces enfrenta
los extraños sucesos que ocurren en Pelotillehue. Washington suele ser el que ve los ovnis, el que ve el cocodrilo, el que sale corriendo cuando se encuentra un tiranosaurio y cosas similares. ¿De dónde sale Washington? Sus orígenes se remontan al 29 de julio de 1950. El chiste en sí muestra a un perro gran danés de nombre Quesada. Y como hemos dicho, el roto Quesada tenía por nombre Washington. Por esta razón, Pepo llamó al perro de Condorito con ese nombre. Podríamos decir que esta fue la primera aproximación que hizo Pepo al origen de la mascota de Condorito. De este chiste, Washington solo adoptó el color blanco con manchas negras. En la actualidad, Washington es un Fox Terrier. ¿Por qué le cambió la raza? Porque es más cercano y atractivo y más gracioso un perro pequeño. Cabellos de ángel y come gato. Una característica relevante de estos dos personajes es que fueron creados prácticamente al mismo tiempo, quizás con un par de meses de diferencia. Y esto se tradujo en que casi desde el comienzo, Pepo consideró a Cabellos de ángel y a Come gato como dos personajes de similar importancia dentro de las historias de Condorito. Cabellos de ángel es un antiguo compañero de barrio de Condorito que intentó ganarse la vida vendiendo gel o gomina para el cabello y fracasó, pero el look le quedó de manera permanente. Hoy se gana la vida limpiando chimeneas. De Come gato sabemos que adora la carne de este animal y que por tanto comerla ha adquirido sus rasgos. O sea que tiene cara de gato. Bastante, los ojos, las orejas, y tiene rasgos gatunos. Yayita. Cuando apareció por primera vez en la revista OK del 20 de enero de 1951, la novia de Condorito no era Yayita, se llamaba Rosita y a veces Cuquita. Además, Yayita ha cambiado bastante tanto en el aspecto físico como en el emocional. En un comienzo, Yayita tenía la apariencia de una mujer joven de zona rural o de campo. Utilizaba dos trenzas largas, su cabellera era negra, su rostro ovalado y su cuerpo no era tan estilizado. Cuando su presencia se hizo citadina, su fisionomía también cambió. Su figura se estilizó, su rostro era más alargado, se eliminaron las trenzas y en su lugar utilizó pelo corto y negro. Naturalmente ya su vestuario no era el de una mujer de campo, sino que por el contrario se vestía con falda, blusa o vestido de una sola pieza. Su carácter también se modificó. En los primeros tiempos, en más de una oportunidad reaccionaba físicamente en forma violenta contra Condorito cuando algo la enfadaba. Actualmente, las molestias de Yayita hacia Condorito no pasan de insultos con palabras. Yayita, a comienzos de los 60s, al igual que lo hicieron muchas mujeres en esa época, comenzó a teñirse el cabello de color rubio o castaño claro, lo cual, dicho sea de paso, se mantiene hasta el día de hoy. En un chiste de diciembre de 1968, Condorito menciona los datos completos de Yayita. Su nombre es Yayita del Carmen Larraín Pérez. El apellido posteriormente cambiaría a Vinagre, quedando entonces Yayita del Carmen Vinagre Pérez. Vive en Las Chirimoyas 731-927 y su teléfono es el 595-5867 anexo 915 o el 549-586. ¿Quién de ustedes va a llamarla? Checo Pete. Fue el primer personaje de nacionalidad extranjera creado por Pepo en Condorito. Incluso fue creado mucho antes que personajes más emblemáticos como Garganta de Lata, Eugenio González, Fonola, Come gato, Cabellos de ángel, Don Quasimodo, Doña Tremebunda, Coné, Yuyito, Huevo Duro, o el Loro Matías, Mandíbula o Pepe Cortisona. Checo Pete se encuentra en la quinta posición de la fila según el orden de llegada, solo detrás de Condorito, Don Chuma, Washington y Yayita. Una de las características frecuentes de los encuentros entre Condorito y Checo Pete es que ambos se saludan con mucha alegría, demostrándose así un sincero afecto mutuo. La primera aparición de nuestro amigo trasandino fue en la revista OK en el año de 1951. Su referencia está basada en la elegancia, presencia e importancia que tuvo Carlos Gardel para Argentina y el mundo entero.
Sabemos que el nombre completo de Che Copete es Facundo Copete y que tiene 15 hijos. Viendo las diferencias entre los niños, es posible que sean de diferentes madres. Quizá por eso es que Che Copete es un poco tacaño. Pero 15 hijos no es nada. No, eso le rinde de una vez. Claro. Saca el equipo de fútbol. Yo 15 hijos los hago en 5 días. Así como no. El cocodrilo. Desde noviembre de 1951 se empezó a ver en Pelotillehue un cocodrilo deambulando por la ciudad. El lagarto se ha vuelto cada vez más atrevido y últimamente ha adquirido comportamientos humanos. Se le ha visto conduciendo vehículos y comportándose como un ciudadano más. Y eso que originalmente solo se le veía metiéndose por las ventanas de las casas. Chuleta. El 19 de enero del 52 hizo su debut un personaje que representa al ciudadano común y corriente de clase media. No está en el segmento más alto ni en el más bajo de la sociedad. En Chuleta, Pepo no creó a un personaje que resalte los defectos o virtudes existentes en la sociedad. Creó a un ciudadano adaptado a la sociedad, de profesión docente. Chuleta podría representar perfectamente a cualquiera de nosotros. Su apodo viene de las patillas largas en el rostro. Patilla es esos pelos que salen aquí frente a las orejas, no sé cómo les digan en su país. Como muchos personajes, está basado en un amigo personal de Pepo, don Quasimodo Vinagre y su esposa doña Tremebunda. Todos sabemos que ellos son los padres de Yayita, la eterna novia de Condorito. Se caracterizan por estar en continuo desacuerdo y conflicto como muchos matrimonios. La primera que hizo su aparición en las historias fue doña Tremebunda, en enero de 1953 en la revista OK, pero su apariencia era bastante diferente de su apariencia actual. El 20 de junio de 1958 apareció don Quasimodo, uno de los pocos personajes que ha mantenido su apariencia inicial hasta el día de hoy. Como se pueden dar cuenta, en ningún momento los personajes mostraban nombre propio, solo son presentados como los padres de Yayita. Pasó algún tiempo para que los personajes tuvieran el nombre característico con el que los conocemos hoy día. El primero en adquirirlo fue don Quasimodo en el Condorito número 8 del 61. Finalmente, doña Tremebunda logró obtener su conocido nombre en el Condorito 51 de 1975. Matías. Una de las mascotas de Condorito es este loro alegre, independiente y muy insolente. Siempre busca la oportunidad de que le traigan alguna lorita. Yo también lo haría. Por lo general, cuida la casa de Condorito y contesta el teléfono causando problemas con esto. Su aparición como tal se remonta al año de 1963, pero como muchos de los personajes que hemos investigado, tiene sus propias participaciones mucho antes de esto sin llevar en esa oportunidad el nombre que tanto lo caracteriza. Originalmente se llamaba Garabato y eventualmente Pepo le dio su propia sección en la revista y un origen oficial. Condorito lo compró en una subasta en donde el mismo Matías era el que subía el precio. José Pepe Cortisona. Es el enemigo número 1 de Condorito, es un fanfarrón de primera, alardea de poseer muy buena posición económica, aunque en realidad no lo es tanto. Maneja autos costosos y siempre está tratando de conquistar a Yayita con flores y con chocolates. Sus frases típicas son ¿qué hay de nuevo, manga de vagos? O saludos a todos, menos a uno. La antipatía de Cortisona por Condorito se basa en que éste posee el cariño de Yayita y de sus amigos, aunque no tenga un solo peso encima. Pero gracias a su simpatía, Condorito se gana el aprecio de la gente. Todo lo contrario de Pepe Cortisona, ya que por ser presumido y antipático, se gana el rechazo de todos los cercanos a Condorito. El saco de plomo es una figura muy importante en la vida de Condorito. Representa al individuo que nos provoca un claro desagrado por su trato hostil y personalidad irritante. Es fundamental un personaje de estas características ya que le da equilibrio a la relación de Condorito con los demás personajes. Así como existe un Don Chuma
que tiene una personalidad amistosa y afable, tiene que existir un Pepe Cortisona antipático y desagradable. Por cierto, la cortisona es una hormona utilizada para tratar varias dolencias que reduce notablemente el grado de inflamación de las zonas afectadas, pero su uso prolongado provoca una gran cantidad de efectos secundarios severos. Con Pepe Cortisona pasa lo mismo. Con un tiempo alargado a su lado, se vuelve insoportable. El 20 de enero de 1951 apareció en las páginas por primera vez un rival amoroso de Condorito, de momento sin nombre. El 26 de junio del 54 recibió nombre por primera vez, Pocho Cortisona. Para el 17 de mayo del 57 ya tenía una apariencia más similar y en su aparición del 19 de diciembre del 58 ya tenía su apariencia definitiva, Mandíbula. El tercer y último integrante animal de la familia de Condorito es su caballo Mandíbula. De los tres es el que tuvo la aparición más tardía, además de ser el que menos participación ha tenido en la trayectoria de la revista. Mandíbula se caracteriza por ser un caballo de carreta y no un pura sangre. Su personalidad es alegre, es muy fiero y sarcástico cuando se da cuenta de que está sufriendo una injusticia. Generalmente luce una gran sonrisa, la cual se ve resaltada por su abultada mandíbula. De allí viene su nombre. Su origen se remonta a mayo de 1976, en donde se le presentaba en la primera página del Condorito número 55, lo cual es mucho después de la primera aparición de Washington y de Matías. Pepo consideraba que Condorito, al tener un origen rural, necesitaba tener un caballo, algo que pudiera potenciar su personalidad campesina y que pudiera acompañarlo en sus aventuras. Huevo Duro. Este personaje está inspirado en un funcionario de la embajada canadiense conocido por Pepo, el cual era tan blanco que parecía no tener sangre en las venas. Huevo Duro es uno de varios personajes que fueron creados al mismo tiempo para poder dar origen a una historia de fútbol llamada Los 11 Leones de Pelotillegüe. Pepo se vio obligado a hacer esto porque no tenía suficientes personajes creados a la fecha como para armar un equipo de fútbol. Y segundo, porque la revista en la cual aparecieron fue en el Condorito número 18 de 1966, que venía a celebrar el Mundial de Fútbol de ese año. Las expectativas eran muy grandes en Chile para el Mundial del 66, ya que había sido sede del Mundial anterior, el de 1962. En su presentación se nos informa que Huevo Duro se dedica a vender tortillas. Huevo Duro comenzó su participación en las aventuras de Condorito teniendo una figura más esbelta, con una vida bastante más revoltosa, parrandera y desordenada. Actualmente Huevo Duro es más reposado, tiene un sobrepeso propio de los años. Sus intervenciones en las aventuras de Condorito son más serenas y controladas. Ya no participa con frecuencia en situaciones arriesgadas o conflictivas. Garganta de Lata. Él forma junto a Huevo Duro, Fonola, Cuncuna y Cochihuahua los personajes que fueron creados al mismo tiempo en el ya mencionado Condorito número 18 del 66. Todo con la finalidad de celebrar las expectativas del pueblo chileno para el Mundial de Fútbol en Inglaterra. Garganta en sus inicios era dueño del único bar del entonces pequeño pueblo de Pelotillegüe, que tenía apenas una población de 2.478 habitantes. Con el tiempo, cuando ya no era dueño del bar, aparecía a menudo soñando con ser el propietario de un bar solo para su uso personal. La segunda aparición de Garganta de Lata fue en 1967. Eventualmente Pepo le cambió el pelo blanco original del personaje por el rojo característico del día de hoy. Desde la incorporación de Garganta de Lata es raro ver a Condorito ebrio o fumando. Sabemos que Garganta de Lata es casado, pero desconocemos el nombre de su sufrida esposa, Ungenio González. Ungenio, para efectos prácticos, tuvo su debut en el Condorito número 23, que se publicó en abril del 68. La relevancia que ha tenido Ungenio en la vida de Condorito
ha sobrepasado por mucho a varios personajes que han simplemente desaparecido y otros que quedaron relegados a un segundo plano, aunque hayan aparecido muchos años antes que él. A este personaje Pepo lo dibujó para hacerle una broma a un amigo militar de apellido González. Su nombre, el del amigo, era Jaime González, teniente en retiro, quien acompañaba a Pepo el día que se produjo ese incidente del del mayor Washington Quesada. Solo en esa ocasión Pepo asoció a un genio con su amigo militar. De hecho, el teniente González era en realidad muy inteligente e impartía clases técnicas en la escuela militar. Como podemos ver, el chiste es titulado Un genio. Y gracias a él, Pepo tuvo la idea de crear un personaje con las características de nuestro amigo. Pepo no tenía claro desde el comienzo cómo iba a ser la apariencia definitiva de su personaje. Le cambió el pelo de color negro rojo, finalmente se decidió por el cabello blanco. Un genio es víctima de continuas infidelidades por parte de su esposa. Si un genio no se hubiera caído de la cuna cuando era niño, sería un verdadero genio como lo es su hermano gemelo, Albert González. Por cierto, el segundo apellido de un genio es Cepeda, Ungenio González Cepeda. Cuando un genio se da cuenta de que se están aprovechando o burlando de él, se enoja muchísimo y su carácter cambia radicalmente de un apacible tonto bueno a un descontrolado un genio. Algo parecido le sucede cuando hace el papel de loco de manicomio, y en estas oportunidades es un sujeto agresivo y con una personalidad fuerte, la cual no posee cuando interpreta su papel regular. Sabemos que un genio tiene un segundo hermano, además de su gemelo, llamado Asdrúbal, que tampoco es que sea muy listo que digamos. Se puede relacionar a un genio con un personaje presentado en Los 11 Leones de Pelotillegüe, un sujeto apodado Alcornoque, que posteriormente desapareció del mapa, pero que en esa aventura era el jefe de la estación de trenes de Pelotillegüe. Fue designado entrenador de la selección de fútbol del pueblo gracias a su habilidad para los juegos mentales, aunque en realidad para efectos prácticos era un idiota de primera categoría que había ocasionado varias catástrofes ferroviarias gracias a sus maniobras de las líneas férreas. La conexión de un genio con Alcornoque se deriva de que en el año 2002 se recreó la historia original de 1996 en el Condorito Colección número 3, pero ahora con un genio en vez de Alcornoque. Fonola. Fonola fue creado en 1966 junto a otros personajes como Garganta de Lata, Huevo Duro, Cochihuahua y Cúncuna. Estos últimos dos prácticamente han desaparecido de la revista, aunque no han sido eliminados de ella. Físicamente, Fonola es un personaje corpulento, velludo, con cabellera abundante y poco dócil. Su rostro es redondo, con una mandíbula muy ancha, robusta y pronunciada, con nariz chata y ancha a la vez. Todas esas características le dan una apariencia tipo gorila. Fonola debe medir más o menos 1,65 m y debe pesar como unos 80 kilos. En Chile, Fonola es el nombre coloquial para un tipo de aislamiento de cartón prensado que la gente de bajos recursos suele utilizar como alternativa económica para los tejados en lugar de las placas de zinc. Quizá por eso en la presentación de Fonola dicen que siempre se mantiene fuerte sin importar cómo le esté cayendo la lluvia. Sabemos que Fonola ha tenido varias esposas, pero que no tiene buenas relaciones con ellas. Fonola siempre se encuentra al límite de una situación económica precaria, perjudicada además por el hecho de que no tiene muy buena suerte en los negocios. Por lo tanto, en varias oportunidades ha tenido que recurrir a la delincuencia o al engaño para sobrevivir, pero aún así, Fonola no es una mala persona. Las mayores dificultades que tenía en su vida, aparte de lo económico, eran las malas experiencias que ha tenido con su esposa de turno, y ni hablar de sus respectivas suegras. Relaciones en donde era frecuentemente maltratado, pero hasta ahora, cuando ha sido necesario, Fonola siempre ha sabido cómo deshacerse de la molestia. Por lo tanto, Fonola se caracteriza por ser infiel cuando puede y es muy común mostrar que Fonola es apestoso.
maloliente. Tomate. El origen de este personaje se debió a que un personaje importante de la revista tenía que dejar de figurar dentro de las páginas de la misma. Por lo tanto, el tomate venía a llenar y ocupar el espacio vacante. La figura que debía abandonar la revista era el cortadito, ya que no encajaba con el espíritu reinante en Chile de ayuda, preocupación e inclusión a todas las personas que tuvieran algún grado de discapacidad física. A comienzos de 1981, Tomate hizo su debut en el Condorito número 85, mismo ejemplar que sirvió para que el cortadito hiciera abandono de los personajes recurrentes en la vida del pajarraco. Pero como nos hemos dado cuenta después, lo de cortadito fue solo un alejamiento y no una desaparición permanente, ya que volvió actualizado hacia fines del 2018. Pepo quería encarnar a un personaje presente en toda la sociedad. Tomate es caracterizado por su baja estatura, su calvicie y su sobrepeso exagerado. Pero lo que más resalta en Tomate es su cara de color roja. Esa característica tan llamativa hace evidente el nombre que le dio Pepo al personaje. Inicialmente el color rojo se restringía solamente a la cabeza de Tomate. El resto del cuerpo tenía un color de piel normal. Con el tiempo, los nuevos dibujantes se saltaron ese prototipo creado por Pepo y le dieron al personaje un tono de piel rojizo en todo el cuerpo. Sin embargo, eso es un error de los nuevos dibujantes. El color de la cabeza de Tomate se debe a que sufre hipertensión, tensión alta, y especialmente por tener un pulso más alto de lo normal, su sobrepeso y su baja estatura no lo ayudan con esa condición. Tomate está casado aparentemente con una mujer que es como una bruja de cuento y siempre está con problemas en su matrimonio. Pero el estar casado no evita que Tomate tenga sus aventurillas con otras mujeres de vez en cuando. Además, tiene oficialmente un hijo pequeño, amigo de Coné, llamado Tomatito, fiel reflejo de su papá. Chacalito. Delincuente y criminal sádico de aspecto brutal, pero tiene la mente de un niño. Roba o incluso mata a la menor provocación, por lo que generalmente aparece en un tribunal, en prisión o huyendo de la ley. Es amigo de Condorito, el cual solo es su amigo para que no lo robe o no le masacre. Tiene un hijo igual de malo que él, que se llama Chacalín. Debe su nombre a un asesino real, Jorge Valenzuela Torres, conocido como el Chacal de Nahuel Toro, que fue condenado a la pena de muerte por el asesinato de su mujer y sus 6 hijos en 1963. Don Máximo Tacaño. Es un prestamista y empresario, es el más rico de todos los personajes de Pelotillehue. Tiene varios negocios, bancos y casas de empeño. Siempre está bien vestido y pensando no en una forma de ganar más dinero, sino en cómo ahorrarlo al máximo, sin importarle las implicaciones éticas que sus acciones puedan tener. Generalmente se le puede ver cobrando deudas atrasadas a Condorito, especialmente el alquiler del terreno que él ocupa. También está casado y tiene un hijo llamado Maxito, al que intenta inculcarle sus mismos hábitos. Coné y Yuyito. Coné es sobrino de Condorito, proviene de la zona rural. Cuando llegó a la ciudad a vivir con su tío, ni siquiera tenía nombre y por lo tanto se le bautizó con el nombre de Coné, ya que Condorito no entendió nunca que el nombre que le quería colocar en un comienzo, un genio como Eugenio González, estaba mal pronunciado y tomó la corrección ortográfica hecha por el sacerdote, será Coné, hijo mío, en forma literal, como el nombre que le debía colocar al niño. La primera aparición de Coné fue en el Condorito número 22 de 1967. Yuyito, a diferencia de Coné, representa a una persona real en particular. En la revista es la sobrina de Yayita, que dicho sea de paso, también está basada en una persona real, la cuñada de Pepo. Yuyito es la representación de la sobrina de Pepo en el mundo de Condorito. Su nombre real, el de la sobrina de Pepo, es María Cristina Ríos, quien nació alrededor del año 1960 y tenía cerca de 8 años cuando Pepo creó el personaje que acompañaría a Coné en sus aventuras. La cuñada de Pepo, en la cual se inspiró para el personaje de Yayita, era
es la esposa de su hermano Julio Ríos Boettiger, y sabemos que Yuyito es la hija de su otro hermano Marcelo Ríos Boettiger. La cuñada de Pepo por parte de su hermano Julio, es decir, la que inspiró a Yayita, se llamaba Laura Osorio Speak y era efectivamente, como podemos ver, la tía de María Cristina Ríos. Y como la tía tenía el nombre de Yayita en la revista, la sobrina tenía que tener un nombre similar en diminutivo de su tía, es decir, Yuyito. Se menciona en un crucigrama de Condorito número 45 de 1974 que Coné es sobrino de Condorito por parte de su madre, es decir, se sabe que Condorito tuvo por lo menos una hermana. Por otro lado, no se indica el parentesco de tía y sobrina entre Yayita y Yuyito. Las edades de Coné y de Yuyito son de 8 años cada uno, y de Condorito con Yayita son de 30 y 25 respectivamente. Claro que dependiendo del chiste esto puede tener leves variaciones. Por ejemplo, en algunas historietas Coné tiene 6 años. El Cortadito, cuyo nombre real es Apolo, es uno de los personajes secundarios que más llamaba la atención en la serie. Se dedicaba a la venta de amuletos de la suerte. Generalmente se le podía ver contando historias personales de fantásticas proezas físicas a pesar de no tener brazos ni piernas. Esto es bastante paradójico. Se llama Apolo, el dios de la perfección en la mitología griega, un hombre muy atractivo, mientras que el Cortadito es bastante feo. Y vende amuletos para la buena suerte cuando evidentemente él no ha tenido muy buena suerte. En la contraportada del Condorito número 85, que salía a la venta en diciembre del 81, se puede apreciar que la revista hizo publicidad para la Teletón, y fue justamente en ese número donde el Cortadito hizo su retirada de los escenarios. Pepo, sabiendo que en el Condorito 85 iba a aparecer la última aventura del Cortadito, retornó en esta ocasión a una historia de 2 páginas en donde ambos personajes se pelean a muerte por primera y única vez, revelando una ruptura importante entre ambos. Además, como curiosidad, la última viñeta indica con grandes letras fin, algo no muy común en las historietas de Condorito que suelen terminar con plop. Y casi 5 años y medio después de la última aparición, estando Pepo aún activo en la revista, hizo retornar muy tímidamente al Cortadito en una historia en la cual no se le ve a cuerpo completo. Ojo con eso, es importante ese detalle. Además, Cortadito no emite ningún comentario en esa ocasión. Pepo hizo un guiño en esa historia para reflejar que el personaje no estaba muerto, solo desaparecido, pero que había vuelto a entablar amistad con Condorito, como lo muestra su encuentro en un restaurante. Al cumplirse el aniversario número 69 de Condorito, el equipo completo de la revista tuvo el acierto e ingenio de hacer retornar a este querido personaje a la vida pública de Pelotillehue. Claro que para ello tuvieron que adaptar al Cortadito a los nuevos tiempos de la sociedad, implantándole prótesis en las extremidades faltantes. Además, otro detalle importante que sale a la luz es que en esta nueva etapa de su vida, Condorito nunca llama a Apolo por su apodo. Otros personajes. Por supuesto que hay muchísimos otros personajes en Pelotillehue, pero tienen una relevancia un poco menor. El padre Venancio, por ejemplo, es un hombre de edad con un aspecto similar al del fraile Toc de Robin Hood, de estatura media, regordete, con un corte tipo franciscano, que siempre viste sotana. Fue el padre Venancio quien bautizó a Coné. Los ingleses Sir Fyfo Clotty, junto a sus amigos Lord Egon y Sir Excuse Me, suelen hacer el papel de exploradores ingleses que generalmente están perdidos o capturados por caníbales. Sir Fyfo Clotty se caracteriza porque mantiene la calma ante el peligro y usa un monóculo en su ojo derecho. Titicaco es un personaje representativo del ciudadano autóctono boliviano. Cada vez que visitaba Chile pasaba a saludar a Condorito. Titicaco es de carácter amistoso con claro acento boliviano. Juan Sablazo se caracteriza por tratar de vestirse como todo un caballero con smoking inglés muy gastado, aunque en realidad trata de esconder que es un necesitado. Utiliza su vestimenta y trato para lograr obtener dinero de todos los amigos y conocidos que tiene. Relata historias trágicas para compadecer a las personas y obtener dinero de ellas.
lo que coloquialmente se conoce como recibir un sablazo, por eso el nombre. El ciego bellavista, como su nombre lo indica, es un ciego conocido de Condorito que canta en las esquinas y pide limosna. El sucio polo es característico por no ser amigo del orden y la limpieza. Siempre aparece sin afeitar, con la ropa sucia y con mal olor. Aunque aparece como un vago, es realmente dibujante de historietas. Un guiño muy claro que hace Pepo. El norteamericano es un personaje que ha aparecido un par de veces. Es amigo de Condorito y siempre le envía revistas en inglés desde Estados Unidos, las cuales Condorito no puede leer. Cuchuflí es un chino amigo de Condorito. Vino a Chile a probar suerte y como no habla muy bien el español, tiene problemas para hacerse entender. Aparecen chistes en los cuales la mala interpretación es la idea en el remate chistoso de la historia. Doña Solterina es, como su nombre lo indica, una mujer soltera que siempre anda en busca del hombre que la acepte. Pero como se darán cuenta, no tiene suerte. De hecho, Condorito ha tenido que utilizar su astucia para poder eludirla. Solo se le acercan los hombres cuando ella se hace millonaria. Missy Apetita es la vecina de Condorito. Es una mujer esforzada, es muy buena persona, se dedica a lavar ropa para sobrevivir ya que es viuda y necesita mantener a sus hijos. Generalmente le pide a Coné que cuide a su hijo menor. Missy Apetita y Condorito son vecinos que se prestan ayuda mutua. El señor Corales es el dueño del circo Los Tiuques Humanos. Eventualmente Condorito y algunos de sus amigos trabajan para él, con resultados que no son muy beneficiosos. La señora de Lata es la esposa de Garganta de Lata y está constantemente preocupada por las borracheras de su marido. Usualmente lo recibe a golpes, intentando así que éste deje su vida de parranda. La señora de Eugenio González es una mujer de la cual no hay mucha referencia en su personalidad, pero lo que se sabe es que le es continuamente infiel a Eugenio. Su nombre real es Margarita Vergel de González. Satanás o Don Sata y San Pedro son personajes recurrentes en historias desarrolladas en el infierno y el cielo respectivamente. En varias ocasiones Condorito ha logrado engañar a Don Sata, pero este también lo ha engañado a él. Por su parte, San Pedro es calmado y benevolente con Condorito. El chico Pessoa no ha aparecido muchas veces, pero era nombrado de vez en cuando. Es otro dibujante de historietas cómicas venido a menos, al igual que el sucio polo, lo cual demuestra un poco la crítica sobre los ingresos que hace Pepo con relación a su profesión. Mateito Platón ha aparecido en un par de oportunidades. Es un niño genio que Condorito siempre trata de pillar con alguna pregunta capciosa. Tarzán a Dieta es un personaje conocido por muy pocos. Apareció en los primeros años de Condorito y era un rival de Condorito y pretendiente de Yayita. Sanguchito es el santo patrono de Pelotillegüe. Es un santo muy milagroso. Cuando el Condorito tiene algún problema siempre se encomienda a él. Generalmente aparece con un sándwich en la mano, no en este caso, pero de ahí viene su nombre. Don Giuseppe es un alegre y bigotudo inmigrante italiano que tenía un puesto de abarrotes y que solía hablar usando una mezcla de italiano con español que confundía a todo el mundo. Condorito suele comprarle a crédito, nunca le paga, y Coné suele gastarle bromas con frecuencia. El elefante Trompita aparece en los chistes de circo o en historias de exploradores. Rara vez se le ve deambulando por la ciudad, se caracteriza por tener mal genio y vendría siendo la última de las mascotas de Condorito. Cúncuna es el arquero del equipo de Pelotillegüe, es alto y muy delgado y es un personaje que actualmente ha desaparecido de la tira. Cochihuahua es el personaje que se encuentra en esta imagen al lado de Condorito, pertenece al club de fútbol de Pelotillegüe, al igual que Cúncuna su arquero, y lamentablemente también ha desaparecido. Venusín es un amigo extraterrestre de Condorito, venido del planeta Venus. Generalmente tienen entretenidas conversaciones en donde ambos quedan sorprendidos con las costumbres que tiene cada uno de los planetas. El buzón. Al parecer, Pepo quiso incorporar un recurso de lo absurdo, irreal y surrealista a este elemento característico de las calles de Pelotillegüe con el fin de transformarlo en un personaje que aportara situaciones graciosas en segundo plano. En otras palabras, le concedió vida para que pudiera acoplarse de la mejor manera a las aventuras de Condorito y de los demás personajes. Lo que a primera vista pudiera parecer una persona oculta dentro de un buzón, bien podría ser un extraterrestre camuflado de esta forma.
Pelotillehue es un lugar de mucha actividad ovni e incluso de algunas abducciones, algo que vemos con frecuencia. El sonámbulo y el hombre desnudo. Los dos tienen un rol similar dentro de las aventuras del pajarraco. Consiste en ser dos seres humanos que enriquecen el segundo plano y el entorno en el cual se desenvuelve Condorito por medio de la utilización de lo absurdo y lo surreal. El personaje del sonámbulo se mantiene hasta el día de hoy en la revista apareciendo de forma regular. No pasa lo mismo con el hombre desnudo, que poco a poco ha ido perdiendo presencia en las aventuras de Condorito, hasta prácticamente desaparecer de ellas. El hombre desnudo es un personaje lógico y racional que actúa según su instinto de conservación para protegerse. Él corre a la calle cuando ve a un cocodrilo entrando por la ventana de su casa. Es decir, él no es un personaje con tintes de locura o de exhibicionismo como lo pueden ser otros que circulan de vez en cuando por las calles de Pelotillehue. Pelotillehue en sí mismo está lleno de lugares emblemáticos como el Café El Insomnio, el Bar El Tufo, el Diario El Hocicón, diario pobre pero honrado, el restaurante El Pollo Farsante, el Hotel Se Van 2 y Llegan 3 o la carnicería Tripitas. También es un lugar de maravillosos productos como el jabón sucio No Lava, la gaseosa Tome Pin y Haga Pum, basada en el viejo eslogan comercial de Blitz y Pap. Los nuevos dibujantes incluso le han dado giro a aquellos viejos chistes y ahora salió Pin Cero menos Pum, Pin Dietética menos Pum, Pin Ligero menos Oscuro. También son conocidos sus vinos Santa Clota, Tres Tritones y Sonrisa de León. Pelotillehue es el hogar del Pelotillehue Fútbol Club y el Pelotillehue Unido, rivales acérrimos del Buenasperas Fútbol Club. Los chistes de Condorito suelen acabar con la onomatopeya plop. En algunos chistes con final anticlimático o inesperado, Condorito suele mirar al lector y expresar "exijo una explicación". Otra expresión típica es la que refleja la sorpresa de los personajes, reflauta. En los años 80, Condorito llegó a tener mini episodios animados que fueron transmitidos por el programa Sábado Gigante. Los episodios tenían música y efectos de sonido, pero los personajes no hablaban. En 2016 se estrenó una webserie producida por el estudio de animación chileno A Tiempo. Los cortos fueron estrenados en el canal de YouTube de Condorito y en la plataforma web de T13 de la estación chilena Canal 13. En el año 2017 se estrenó la película Condorito, la película, coproducción de Perú, México, Argentina y Chile y distribuida por 20th Century Fox. En la versión latinoamericana participaron Omar Chaparro como Condorito y Jessica Cediel como Yayita, mientras que en la versión chilena fueron interpretados respectivamente por Rodrigo Saavedra y Loreto Araya Ayala. El 29 de julio de 2020 se dio a conocer que se está trabajando en una secuela de Condorito, la película, dirigida también por Eduardo Schultz. Esta secuela de la película se ambientaría en Pelotillehue, tendría participación con todos los personajes de Condorito y estaría lista para el año 2025. Curiosidades. En el año 2010, a propósito del Bicentenario de Chile, Condorito fue traducido al árabe y llegó a las librerías de Medio Oriente sin mayor éxito. Para el año 2012, Condorito se leía en 105 periódicos de habla hispana distribuidos en 19 países, incluyendo Canadá, Estados Unidos, Italia y Japón. Anualmente se publican 1.369 millones de sus tiras cómicas, siendo junto con Mafalda el personaje de historietas hispano de mayor relevancia en el mundo. Por razones de espacio y tiempo no hablamos de todos los niños de Pelotillehue. Creemos que es mejor dejarlos para cuando hagamos el video de Coné. En conclusión, Condorito es mucho más que un simple cómic. Es un reflejo de la vida. Es un narrador de historias que resuenan profundamente en el corazón de Latinoamérica. Condorito no es solo un ícono cultural, es un amigo entrañable que ha crecido y se ha reído junto a nosotros por generaciones, convirtiéndose en una parte inseparable del patrimonio cultural de América Latina. Condorito permanece como un recuerdo tierno, como un recuerdo melancólico de tiempos más sencillos, un lazo que une a las diversas generaciones de nuestros países en un abrazo cálido de nostalgia y cariño, algo que nos hace orgullosos de ser quienes somos. Si quieres hacer un viaje a Pelotillehue y disfrutar las mejores historias de sus habitantes junto a Condorito,
Te dejamos un enlace para viaje directo en bus con la descripción de este video. Que tengas dulces risas y que lo disfrutes. Soy J y esto es Detective de Letras. Si te gustó, like, campanita, suscribirse, compartir. Nos vemos en el próximo video, investigando otro tema. Hoy está bien callado, Sherlock. Gracias por toda tu ayuda en esta investigación. Y un agradecimiento especial a Charlicito y su blog. Sherlock te da la dirección exacta. Fue invaluable su ayuda para esta investigación. Una fuente que encontró la productora, que también necesita su agradecimiento. Detective, lo siento, espéreme, que ando lenta hoy. Sí, se está torcido, pero ¿qué hacemos si él no hace sino tomar? Sherlock, pero es que ahí no te puedes sentar, ¿no es que estás tapando al detective? Quítate. Ahí tampoco. A tu lugar. ¿Me viste viendo la carta con la lupa? Más o menos así estoy de vista. Dame la lupa otra vez. Que no digan que en esta familia no somos detectives de letras.